Vamos a dar comienzo entonces el último capítulo, que va a estar dividido en dos partes. Va a haber una parte que va a estar dirigida a lo que entendemos como medicina personalizada, de los genes al cambio de hábito, y las aplicaciones con fitoterapia y aplicaciones con nutrigenómica y modos de medir hábitos de vida. Y después de eso, la última parte, que va a ser una mesa redonda de resignificando la enfermedad. Así que bueno, les doy la bienvenida y empezamos con el programa. Bueno, me toca una breve introducción para ponerlos en situación. Les voy a hablar por un lado de un sueño y por otro lado de una nueva medicina que se viene. En realidad, a lo largo de estos 2 días anteriores, hablamos que la medicina estaba avanzando mucho hacia la tecnología y faltaba poco el toque o el contacto, y había mucho de medicina high-tech y poco de high-touch. Y cuando en alguna de las charlas habían dado la opción de poder elegir más tecnología o más contacto, algunos dijeron más contacto, otros poquitos más tecnología y por ahí los dos, ambos, ¿no? Yo creo que vamos hacia una medicina en la que probablemente haya mejores maneras de conocer enfermedades para poder tocar mejor, acercarnos mejor y con cada paciente personalizar un tratamiento. Cada vez que uno habla de medicina personalizada, la gente que maneja recursos económicos o los que diseñan planes de salud o salud pública, creo que se le paran los pelos de la nuca pensando que es una medicina de más gastos, es una medicina de más tecnología o de más costos. Yo creo que al revés, la medicina personalizada es una medicina en la que, conociendo riesgos de cada grupo poblacional, conociendo riesgos de cada persona, uno puede hacer mejor medicina. El lema sería conocer más para tener menos. Eso es un tema que siempre lo tengo presente y que creo que hacia ahí debería ir la medicina. Entonces, vamos a ver que va a haber una revolución que nos va a pasar por encima respecto a los nuevos métodos diagnósticos. Se está avanzando de manera acelerada con las maneras de codificar el ADN, de secuenciar el ADN, y en realidad dentro de muy poquito, menos de 5 años, vamos a tener métodos de secuenciación completa del genoma completo por costos menores a $1000, cosas que salían cientos de millones de dólares al inicio. Vamos a poder conocer todos los genes de nuestro ADN y a partir de ahí empezar a entender no solo el tema de cuántos genes, qué genes tenemos, sino cómo se prenden, cómo se apagan, cómo los hábitos de vida van modificando esos genes. Por otro lado, también va a haber otra revolución agregada, que van juntándose y creo que van a ir de la mano, y que van a ser las nuevas maneras de medir, nuevos aparatos portátiles de medición, para poder monitorear hábitos saludables y cambios del estilo de vida. Ya dentro de poco, lejos de tener un ordenador, todo el mundo va a tener un celular con una aplicación, y esas aplicaciones o múltiples aplicaciones van a permitir empezar a medir cosas que antes no se conocían. Empezar a medir consumo calórico, empezar a medir gasto calórico, niveles de actividad, empezar a medir por geolocalización en qué lugares se mueven, en qué lugares viven, empezar a medir, y esto sin perseguir ni ser un gran hermano, sino empezar a entender qué pasa con nuestra vida en lo cotidiano para sacar parámetros y encontrar asociación con patologías. También, obviamente, ya hay chip para las zapatillas que miden velocidad, metros, uno conecta el celular y puede sacar por ahí circuitos medidos para poder entrenar. Uno pasa la barra por el celular y ya le mide las calorías del alimento que está puesto en el supermercado, en la góndola del supermercado. Y la verdad que vamos a empezar a conocer de otra manera y a entender qué pasa con nuestra vida. A lo largo del día, cuántas veces nos reímos, cuántas veces estamos de mejor humor, cuándo estamos de peor humor.
Y lo que vamos a empezar a entender y a lograr es mejor adherencia a los tratamientos y probablemente entender qué cosas de lo cotidiano influyen en eso. También, obviamente, pensar esto, la medicina del futuro, hablando de secuenciación, cuando hay más de 1.000 millones de pobres y hambrientos y más de 1.000 millones de obesos, en realidad también a veces suena medio utópico. Creo que hay que hacer las dos cosas. Yo creo que hay que saber distribuir recursos adecuadamente, saber entender que las patologías crónicas van a llevar cantidades enormes, ingentes de recursos, y que el cáncer ya está siendo analogado a una patología crónica como la enfermedad cardiovascular, como las enfermedades neurodegenerativas o metabólicas, y que en algunos países, a través de estrategias preventivas eficaces, la incidencia de cáncer ha superado la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Por eso hay que apuntar a una salud poblacional personalizada y apuntando a prevención primaria. Después vamos a ver cuáles son las estrategias de prevención y hábitos saludables. La idea de esta sección es hacer un abordaje amplio de genes y riesgos de cáncer poblacional, genes y alimentación, hábitos saludables e impacto en la expresión genómica, plantas medicinales, su utilidad en el cáncer y herramientas para la medición de hábitos saludables y calidad de vida. Bueno, me toca presentar al primer expositor, que es la doctora Lina Núñez. Ella es médica clínica y genetista, especializada en asesoramiento genético en oncología, coordinadora del Plan Nacional de Tumores Familiares y Hereditarios del Instituto Nacional del Cáncer, staff de la sección genética médica de CEMIC y Servicio de Oncología del Hospital Alemán, becaria de investigación en el Laboratorio de Biología Molecular y Genética de FLENI. Y nos va a hablar de ¿el cáncer se hereda o se genera? La verdad es que para mí fue un desafío pensar esta charla, porque estoy acostumbrada a estar adentro del mundo de la genética, que es algo bastante intangible, y a la vez uno tiene contacto diario con pacientes y con familias que se enfrentan al riesgo de tener cáncer, y siempre hay en los pacientes y en uno esa pregunta sobre si el cáncer se puede generar. Y entonces que justo me pidieran hablar de esto fue algo desafiante para mí sobre cómo plantearme este tema. Y voy a intentar hablar de lo que sé, que es la genética, pero desde un lugar de las preguntas que a mí me surgieron cuando me enfrenté con esta posible charla. Y lo primero que pensé para poder diagramar la charla es, algunas preguntas me surgen, por ejemplo, ¿qué es el cáncer? Si el cáncer se puede generar, ¿qué factores intervienen en la aparición del cáncer? ¿Cuál es el riesgo de tener cáncer? ¿Cómo influye la herencia en todo esto? ¿Y qué utilidad tiene conocer las causas? Entonces, a lo largo de esta media hora voy a intentar responder a estas preguntas que yo me hice para tratar de armar la presentación. Y lo primero entonces es ¿qué es? Y el concepto de cáncer en los últimos años ha cambiado mucho. Esta definición inicial del cáncer como una enfermedad genética de las células es algo aceptado desde hace mucho y sabemos que ocurre el cáncer por alteración en lo que básicamente se conoce como el ciclo celular y los factores que predisponen la proliferación de las células y aquellos factores que frenan la proliferación de las células. Cuando este equilibrio entre proliferación y freno se desregula, el cáncer aparece como manifestación. Y si somos un poco más detallistas y nos vamos metiendo en la parte dura y aburrida de la genética, uno podría decir que la división celular normal está regulada por genes que estimulan la proliferación y el crecimiento de las células, que se llaman protoncogenes, y está frenada por genes que se encargan de hacer que esto no sea excesivo, que se llaman supresores tumorales. Entonces yo puedo derivar en una célula neoplásica a partir de dos caminos básicamente. Uno es que el protoncogen que habitualmente estimula sufra una activación por la cual ningún freno le alcanza y sigue estimulando el crecimiento y entonces se transforma en un oncogen y el crecimiento celular es desmedido y deriva en la transformación neoplásica. O también puedo llegar a una célula de cáncer a través de otro camino, que es que el protoncogen estimule normalmente, pero el freno que habitualmente tiene, dado por los supresores tumorales, no esté presente. Y al no estar presente, la célula igualmente deriva en una transformación neoplásica. Es decir, que por los dos caminos puedo derivar en esa célula cancerígena, pero actualmente el cáncer está considerado en forma diferente en cuanto a sus mecanismos de aparición.
Y hay nuevos paradigmas para considerar al cáncer que no tienen que ver solamente con lo que pasa en los genes dentro de las células. Actualmente el cáncer se considera una enfermedad compleja. Y las enfermedades complejas están en boga últimamente porque las podemos estudiar mucho mejor. Entonces, si bien el cáncer es una enfermedad genética de las células, en la actualidad está considerado, de acuerdo a las causas que hacen a su aparición, una enfermedad compleja. Y toda enfermedad compleja tiene subyacente una predisposición genética del individuo a que la enfermedad se desarrolle. La genética que heredamos, de madre, de padre, todos los genes de que nos dan nuestras familias, nos hacen más susceptibles a padecer un tipo de enfermedades y nos protegen de otras, que por suerte nunca nos vamos a enterar. Entonces, los factores externos actúan o interactúan con esa predisposición genética para que aparezcan las enfermedades para las cuales nuestra genética es más flaca que para otras que no van a aparecer. Y de eso se trata la interacción entre la predisposición genética y el resto de los factores en una enfermedad compleja. Y como ya empezamos a vislumbrar, estos factores son muchos y el abordaje de toda predisposición genética en una enfermedad compleja requiere de un equipo y un expertise que es multidisciplinario, del cual ustedes también forman parte, porque vamos a ver que esto tiene muchas aristas. Entonces, algunos ejemplos que tratan de explicar esto desde un lugar más duro. Fíjense que si tratamos de graficar una enfermedad multifactorial, podríamos decir que en un eje subyace la susceptibilidad genética, que cada vez puede ir creciente, y en el otro todo lo que actúa sobre esa susceptibilidad. Y entonces tenemos a lo largo de este espectro todo lo que son considerados los cánceres en la actualidad. Tenemos tumores netamente esporádicos, que son aquellos en los cuales la susceptibilidad de los individuos es baja para padecer la enfermedad o es similar en la gran mayoría de los individuos, y los factores ambientales son los principales determinantes de su aparición. Por ejemplo, uno de los tumores más ambientales que hay es el cáncer de pulmón, porque está claramente asociado con factores ambientales externos, principalmente el tabaco y los contaminantes. Incluso así hay gente que fuma toda la vida y nunca tiene cáncer de pulmón, y otra que fumando mucho menos lo desarrolla. ¿Y qué significa eso? Y que la predisposición genética de esos individuos era diferente. Y en el otro extremo del eje tenemos aquellos tumores en los cuales la predisposición genética es muy elevada, porque ya tengo algo genético que me determina tener un riesgo muy alto de padecer la enfermedad, y empiezan a importar poco la cuantía de los factores externos para que la enfermedad aparezca. En los últimos años, este eje de susceptibilidad genética se ha podido disecar y disgregar con mucha claridad, y aún así, más de la mitad de las veces no sabemos cuáles son los factores que influyen en la aparición de los cánceres. Pero lo que sabemos al respecto de la susceptibilidad genética es que existen características genéticas, marcadores genéticos, mutaciones genéticas, distintos rasgos genéticos en los individuos que se encuentran algunos muy poco frecuentes en la población y que determinan riesgos muy altos de padecer cáncer, y en este extremo encontramos lo que se llaman cánceres hereditarios o cánceres de alto riesgo, provocados por mutaciones en genes puntuales que cuando están alterados y yo heredo ese gen mutado, tengo un riesgo muy alto de desarrollar la enfermedad. En este otro extremo tengo rasgos genéticos que todos los individuos, una gran proporción de individuos en una población tienen, que se llaman polimorfismos de susceptibilidad, que no implica que haya algo que funciona mal en la genética, sino que son características genéticas que están más asociadas con una enfermedad que con otra, y que determinan riesgos pequeños de padecer la enfermedad. Y hay un espectro gris en el medio donde hay algunas variaciones genéticas de mayor riesgo y menos frecuentes que los polimorfismos, pero más frecuentes que los cánceres hereditarios, que me determinan este espectro continuo de avance. Entonces, esta parte del espectro es lo que últimamente hemos podido estudiar mejor, que lo hemos hecho gracias a lo que se llaman estudios de asociación del genoma completo, o Genome-Wide Association Studies, que es un estudio en el cual yo tengo la capacidad de leer todo el genoma del individuo y buscar características polimórficas que estén presentes en un grupo de pacientes y que no estén presentes en un grupo de controles. Y entonces, a raíz de poder estudiar dos grupos de individuos, todo su genoma, y ver qué características o rasgos están presentes en unos y en otros, yo puedo ir encontrando algunos rasgos
que están presentes en este grupo inicial y que a medida que los someto a mayor análisis estadísticos y los busco en mayor cantidad de personas, me derivan en estos genes de susceptibilidad para las enfermedades. Esto, que son los estudios de la Asociación del Genoma Completo, han proliferado en la última década en forma alarmante. Y todas las enfermedades complejas están siendo estudiadas para estos rasgos. La obesidad, la diabetes, la hipertensión. Fíjense, esto es nada más que para que vean. Esto es como la biblioteca de los estudios de Asociación del Genoma Completo, nada más que para 18 enfermedades que hay almacenada en el National Genome Research Institute hasta julio del 2012. Y acá tenemos los 23 cromosomas, a lo largo de los cromosomas, sitios de localización de rasgos de susceptibilidad. Cada uno de estos puntos de colores es una enfermedad diferente. Y entonces fíjense cómo nuestro genoma nos marca en cada lugar de presencia de un rasgo una susceptibilidad para una enfermedad, cuyo peso puede ser mayor o menor. Si yo tengo 10 rasgos juntos, voy a tener más peso que una persona que tiene 2 rasgos juntos. Y eso es, ahora, entonces pasamos de un paradigma viejo en el cual una enfermedad se producía por una mutación en un gen y ese gen daba un riesgo determinado de tener la enfermedad y todos los individuos que tuvieran esa mutación iban a tener el mismo riesgo, a una enfermedad en la cual la aparición está determinada por varios genes y cada gen tiene distintos riesgos y la combinación de estas características da distintos riesgos en cada individuo. Se complejizó, es mucho más difícil. Y entonces ahí pasé a la segunda pregunta. ¿Cómo se puede generar el cáncer? ¿Cómo podría generarse? Y este es el área más desconocida para mí. Yo soy genetista. Es decir, que yo sobre cómo podría generarse el cáncer lo sé desde la genética, pero otros factores que influyen en la génesis, que tienen que ver con otras dimensiones del ser humano, es desconocido para mí. Entonces, este gráfico que encontré es bastante representativo de lo difícil que es poder evaluar cómo se genera el cáncer. Porque nosotros tenemos una dimensión externa que hace a las conductas saludables del individuo, a sus factores psicosociales y psicológicos, a la vida, al tipo de vida que lleva, y esa dimensión externa actúa sobre una dimensión orgánica que tiene que ver con las características biológicas de ese individuo, cómo es su sistema neuroendocrino y cómo se regula y cómo son sus respuestas inmunológicas. Y toda esta característica orgánica es la que va a determinar la aparición de la enfermedad en cuanto a su iniciación, el crecimiento tumoral, los tratamientos que debe realizarse, si tiene mayor o menor capacidad de metastatizar o si puede progresar o remitir. Y en cada uno de estos sitios, fíjense la cantidad de variables que hay. Y todas están interactuando en el mismo momento, en el mismo individuo. Es muy difícil poder medir y saber exactamente cuál es la causa de aparición del cáncer, porque hay muchas variables involucradas. Entonces me puse a recorrer qué se sabía o qué papers había de asociación o de estudio, evidencia sobre asociación entre los aspectos psicológicos, la mente y como causa de incidencia del cáncer. Y hay varios. Incluso hay análisis hechos de muchos estudios al mismo tiempo, y todo esto tiende a tratar de buscar relación entre algunas de esas variables que vimos y la aparición de la enfermedad. Y entonces el individuo se siente un poco así, ¿no? Y dice, bueno, encima que estoy en la cuerda floja, tengo atrás a la guadaña que está esperando. Y esa es la sensación que uno tiene. Y alrededor está todo lo demás. ¿Por qué ocurre? ¿Qué apareció? Y entonces podríamos decir en todos esos trabajos que revisé que están considerados el estrés, la depresión crónica, una personalidad propensa y la falta de contención social como factores externos que podrían llegar a generar. Y si hacemos un resumen de esto, por lo menos hasta donde yo pude profundizar, que no fue mucho desde mi conocimiento como genetista, yo no encontré una asociación causal clara entre estos factores y la aparición del cáncer. La evidencia que hay es controvertida, en general los trabajos tienen bajo poder estadístico y metodológico, y todos estos mecanismos que nombramos están involucrados: la inmunidad, el sistema endocrino, la angiogénesis. Existe una tendencia, y eso se sabe que es así, quizás ya lo han hablado en estos días, en que cuando hay alguno de estos factores presentes en individuos que ya tienen un diagnóstico de cáncer, esto ayuda a que evolucione peor la enfermedad. Pero evolucione peor también es un término bastante amplio, porque evolucionar peor desde la calidad de vida también es importante.
Y aunque yo no pueda comprobar en la evidencia si el cáncer tiene peor pronóstico porque yo esté sola o estresada, claramente yo la voy a pasar peor estando sola y estresada. Y eso también hace a la calidad de vida con la que yo sobrellevo la enfermedad. Es decir, ¿qué factores intervienen en la aparición del cáncer desde el punto de vista de la genética? Y voy a tomar un ejemplo que es el cáncer de mama como para que podamos ubicarnos mejor. Y sabemos que hay factores ambientales que predisponen a la aparición de cáncer de mama, sabemos que hay factores que tienen que ver con el propio individuo, como si hay patología mamaria previa o toda la exposición hormonal de la vida, y sabemos que hay factores genéticos, en los cuales está presente la etnia, es decir, los ancestros del individuo, los antecedentes familiares de cáncer del individuo y si hay alguna mutación puntual en algún gen de alto riesgo. Cuando empezamos a profundizar esto, vemos que a lo largo de los años y con estos cambios de paradigma, nosotros antes decíamos que un 5 o un 10% de los cánceres de mama eran hereditarios, que un tercio de los cánceres de mama eran familiares, es decir, aparecían por esta susceptibilidad familiar a padecerlo, y un 60 o un 75% esporádicos. Y con la información actual decimos, bueno, cada individuo con cáncer de mama tiene un perfil individualizado. ¿Y esto para qué nos sirve? Para confundirnos más. Porque yo, como médico, sentada en un escritorio, que tengo que hablar con un paciente, ¿qué hago con eso de la medicina personalizada? ¿Cómo lo llevo a la mesa? ¿Cómo lo llevo a la cama del paciente? Y es difícil, hay mucha información y hay mucha confusión, y hay muchas preguntas. Entonces, básicamente, seguimos teniendo que aplicar pautas que sean y que hagan a un sentido común para manejar a los pacientes. Es decir, que tenemos individuos que tienen un riesgo estándar, habitual, de población general, individuos que tienen un poco más de riesgo porque su familia ya muestra que hay más predisposición, e individuos que tienen una alteración genética que predispone al cáncer, que tienen mucho más riesgo. Y esto es la base de una estratificación que es adecuada para manejar estos casos en los cuales yo intento categorizar el riesgo, tratar de determinar la causa si es que puedo, y por supuesto todo esto ¿para qué sirve? Y para prevenir. Y entonces pasamos a tratar de ver a qué riesgos estamos expuestos. Y sigo mostrándoles, por ejemplo, que de todos los factores que intervienen en la aparición de cáncer, una mutación genética es el factor que más riesgo nos da de tener cáncer. Pero una mutación genética no en la célula donde aparece el cáncer, una mutación genética que heredé, que me vino de mi madre o de mi padre, eso se llama mutación germinal. Y no es lo mismo que la mutación genética que ocurre en la mama cuando se desarrolla el cáncer. Yo las mutaciones germinales las puedo encontrar en cualquier tejido del organismo. Por eso a la gente le saco sangre para hacer los estudios genéticos, no le estudio a la mama. Entonces, estas mutaciones son altamente predisponentes a desarrollar la enfermedad. Y cuando hay una mutación en un gen, también vemos que hay más de un tumor que está en riesgo de aparecer. No solo el principal del síndrome como la mama, también pueden aparecer otros. Entonces, dependiendo cuál sea el gen, van a ser los tumores que aparezcan. ¿Y cuántos son estos riesgos? Y fíjense para cáncer de colon, este es un ejemplo. Riesgo de cáncer de colon en población general, 5%. Un familiar cercano con cáncer de colon me aumenta 3 veces el riesgo. Es decir, que tener un familiar con cáncer de colon ya hace que yo tenga más riesgo de tener cáncer de colon. Y si ese familiar cercano tuvo cáncer de colon antes de los 50, el riesgo es más todavía. Cuando hablamos de mutaciones puntuales para un síndrome determinado, los riesgos son mucho más altos. Fíjense acá. Este se llama síndrome de Lynch, es el rojo, es el cáncer de colon hereditario más frecuente y da entre 50 y 80% de probabilidades de tener cáncer de colon. Y la poliposis colónica me da 100% de probabilidades. Es decir, un paciente con poliposis colónica va a tener cáncer de colon sí o sí, a no ser que yo establezca una estrategia de prevención. Entonces así avanzamos, identificando cánceres de alto riesgo, familias con mucho cáncer, en lo cual tengo que ver si cumple determinados criterios clínicos y hacer una prevención adecuada. ¿Y para qué sirve esto de prevenir? Y bueno, sirve primero para optimizar mis recursos. Yo hago lo que debo con pacientes que tienen determinado riesgo y no hago de más ni de menos. Y esto es fundamental. Y para esto lo primero que tengo que hacer es sospechar que alguien puede tener un cáncer hereditario o familiar. Y para sospechar qué es lo que a ustedes les compete, porque ustedes están en contacto con pacientes con cáncer y son los que pueden llegar a detectar que aparece algún caso de mayor riesgo, todo cáncer a temprana edad es sospechoso. Todo cáncer que haya 2 o más casos en la familia. Todo paciente que tenga 2 veces el mismo cáncer. O que tenga cáncer bilateral en las 2 mamas, en los 2 riñones, en los 2 ovarios. Un caso o más de cánceres raros también llama la atención.
Por ejemplo, el género menos frecuente, cáncer de mama en el hombre. Eso nos debe llamar la atención, no es frecuente. Cuando se juntan dos tumores que pertenecen al mismo espectro, por ejemplo, mama y ovario, por ejemplo, colon y endometrio, ¿sí? Dependiendo del síndrome. Y a veces una consulta de asesoramiento simplemente surge para tratar de cuantificar mejor el riesgo de la familia. Por ejemplo, yo tengo antecedentes en mi familia materna de colon a edad tardía y en mi familia paterna de próstata y de esófago y me confunde y no sé hasta qué punto yo puedo hacer algo para prevenir. Bueno, hagamos una consulta de asesoramiento, evaluamos el árbol genealógico y vemos si hay que prevenir, cómo hay que prevenir, si se justifica estudiar un poco más. Todo esto requiere de un manejo complicado, porque los pacientes están expuestos a riesgos altos, son muchos los profesionales que los rodean, los estudios genéticos son difíciles de hacer y de interpretar, requerimos que los pacientes tengan mucha adherencia al tratamiento, y entonces eso nos expone principalmente a plantearnos de qué manera podemos prevenir el cáncer. Y el cáncer lo podemos prevenir básicamente de dos maneras. Una es estar atentos y controlar para que apenas aparezca algo yo sea capaz de sacarlo a tiempo. Eso se llama prevención secundaria o vigilancia de alto riesgo. Y para algunos tumores es muy efectiva, pero para otros no. Por ejemplo, para el cáncer de colon y para el cáncer de mama es muy efectiva la vigilancia, pero para el cáncer de páncreas o de ovario no lo es. Entonces, cuando yo me enfrento a un tumor que no tiene una prevención secundaria muy efectiva, me debo plantear quizás otras estrategias como prevención primaria. Es decir, ¿ese órgano se puede sacar antes de que aparezca el cáncer? Si la persona tiene un riesgo muy alto de tener este cáncer y el órgano no es vital, ¿yo puedo considerar una cirugía profiláctica? Y entonces las cirugías profilácticas, la prevención primaria, son decisiones muy complejas que los propios individuos deben tomar, que tienen un alto impacto y que debemos ayudar a nuestros pacientes a atravesar todos esos pasos de la enfermedad. Y esto es un ejemplo nada más. Fíjense, dos hermanas que tienen su mamá con cáncer de mama a los 46 y su abuela fallecida con cáncer de mama a los 50, la misma familia hace que una hermana diga que no tiene de qué preocuparse y la otra que si se debería hacer una mastectomía. Entonces vemos cómo todo esto que acabo de explicar cae en los seres humanos en cada uno de diferente manera. Y tenemos dos personas que ante la misma situación viven la vida de una manera muy diferente. Y la manera en la cual yo debo abordar cada uno de estos casos es muy diferente, porque la información que cada una requiere es distinta también. Esto tiene implicancias profundas. El impacto psicológico que causa el cáncer, ustedes lo sabrán mejor que yo, es muy importante. El impacto psicológico que causa una enfermedad genética hereditaria es muy importante también. Acá se juntan las dos. Y entonces no podemos no dar apoyo psicológico a los pacientes que tienen cáncer de alto riesgo, porque empiezan a meterse en el tema la culpa de haber heredado algo a los hijos, la culpa de yo no haber heredado algo que mis hermanos heredaron, los miedos, los vínculos familiares. Hay decisiones muy importantes que tomar y que requieren de una contención adecuada. Y hay otros temas también, ¿no? ¿Debemos hacer estudios genéticos a los menores de edad? ¿En qué caso? Yo quiero hacer un estudio genético para ver si tengo predisposición, pero no quiero que mi obra social se entere, porque después, ¿qué me van a decir si tengo predisposición? Entonces, miedo a la discriminación. ¿Existe realmente la discriminación por cáncer hereditario? Esta semana estuvo dando vueltas en internet una noticia que quizás vieron sobre dos mellizos que nacieron en España sin una mutación para cáncer de colon hereditario que tenía su papá. Eso se llama diagnóstico preimplantario. Existe en la actualidad, se hace para muchas enfermedades genéticas. Para cáncer hereditario se hace menos, pero es una opción disponible, que más allá de cualquier postura ética o moral que uno tenga al respecto, es algo que existe. Y que a veces nuestros pacientes pueden sentirse aliviados de pensar que sus hijos van a tener opciones que ellos no tuvieron para detener este flagelo en la familia. Sobre todo en personas que ven que muchos parientes murieron de cáncer, muy jóvenes, que para ellos la carga de cáncer es muy importante. Entonces hay en la actualidad medidas que nos permiten ayudar a estas entidades. Y nunca nos podemos olvidar que cuando uno estudia genéticamente familiares para unas enfermedades, se puede enterar de información que no quiere saber, como por ejemplo que alguien no es hijo de quien pensaba. Y eso también puede ocurrir. Porque si yo encuentro mutaciones en alguien y empiezo a buscarlo en los familiares, a veces me sorprendo de lo que puedo encontrar. Todo esto forma parte del asesoramiento genético. Es un camino que hay que recorrer recabando información, evaluando si hay un síndrome o no, qué riesgos están involucrados, si hay que hacer un estudio genético y qué seguimiento le damos a esos pacientes. Y el asesoramiento está a cargo de profesionales entrenados. Pero nunca los pacientes llegan a asesorarse si no hay alguien que sospecha que el caso puede necesitar asesoramiento. Entonces, entre todos tenemos que trabajar en la detección.
Es decir, que la evaluación de riesgo genético en la actualidad es un estándar de cuidado en oncología. La carcinogénesis es un proceso muy complejo que requiere de entrenamiento específico para manejarlo y que nos permite prevenir adecuadamente el cáncer, ya sea en forma primaria o secundaria. El individuo y su familia son los pacientes, no es solo el que está frente a mí, es toda la familia. Es decir, que tenemos que hacer un manejo integral, educarnos nosotros y educar a la sociedad, y es una responsabilidad médica en la actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buena la charla. Te hago una pregunta, porque vos antes dijiste que los polimorfismos nos dan un bajo riesgo de contraer la enfermedad. Vos, cuando hablas de polimorfismos, ¿a qué te referís? ¿Génicos o en zonas no génicas? De los dos. De los dos. Sí, en realidad a lo largo del genoma existen sitios que son diferentes en cada ser humano y que no intervienen en la... Es decir, no es que por ser diferentes sean un gen diferente o estén en una región crucial, sino que al estar presentes y esas diferencias se han visto que están asociadas a mayor o menor susceptibilidad con algunas enfermedades. Esos cambios que se llaman SNPs o cambios de una sola base pueden estar en regiones codificantes de un gen o pueden estar en regiones no codificantes. Todavía no se sabe los que están en regiones no codificantes mediante qué mecanismo influyen, pero es una simple observación que se ha visto que pueden estar asociados a susceptibilidad de la enfermedad. Yo creo que es algo inevitable porque es un recurso que la ciencia tiene en la actualidad y no podemos negarnos a que eso exista. Aclaro de qué se trata la pregunta de Jorge. Existen laboratorios que hacen análisis a personas, cualquiera de nosotros que quiera, mandamos una muestra de saliva o de mucosa yugal o una gotita de sangre, hacen un estudio de todo el genoma nuestro y nos devuelven un informe con todas las enfermedades a las que somos susceptibles. Enfermedades que pueden ser tan inespecíficas como Alzheimer o no sé, o mayor incidencia de diabetes o de dislipemia. Lo importante con esto, eso es así, es decir, nos están mostrando una evidencia cruda, totalmente fuera de contexto, que esa es la diferencia. Es decir, yo puedo, esa evidencia es real, no mienten esos estudios, lo que muestran es real. Ahora, ¿qué significa eso en mí, en mi vida, en mi contexto, en mi familia? Ni la menor idea. Entonces, cuando nos devuelven un informe de este tamaño y yo no tengo el contexto adecuado para analizarlo, eso hace mucho peor, porque yo empiezo a tener la sensación de que estoy en riesgo de que me pasen cosas que quizás no sean riesgos reales en mi vida. Y a lo mejor tengo mucho más riesgo de salir a cruzar la calle que me pise un bondi porque no hay un semáforo en la esquina de mi casa. Es decir, uno tiene que poner en contexto todas las interpretaciones. Los estudios están, se pueden hacer. Yo tengo la idea, lo voy a hacer, de mandar yo una muestra mía, que me devuelvan mi informe y después poder preparar una charla al respecto de qué interpreto yo de todas esas de acuerdo a mi árbol genealógico. Sería interesante hacerlo, porque uno tiene que contextualizar, si no, no funciona. Y lo vemos día a día y en todos los aspectos. El contexto es importante. Nuestra epidemiología es totalmente desconocida. Nosotros no sabemos cuál es nuestra genética, no sabemos cómo son los tumores hereditarios en Argentina, ni menos aún los polimorfismos de susceptibilidad. Es decir, estamos extrapolando riesgos que tienen otras poblaciones con otra genética y con otro ambiente diferente. Entonces, ¿hasta qué punto eso me sirve a mí? No sé.